Vamos a continuar con la enseñanza de hoy, hermanos. Hablemos entonces de Primera de Pedro. Recordemos un poco lo que Pedro nos está diciendo, porque eso es importante. Lo que Pedro nos ha estado diciendo en los últimos, en el capítulo 2, principalmente ahí, y empezando en el 3, es dos cosas. Uno, tenemos una identidad hermosa en Dios. Somos el pueblo escogido de Dios, somos nación santa, dice ahí, pueblo escogido por Dios. Somos real sacerdocio, linaje escogido, esas cosas nos ha dicho. Desde el capítulo 1, Pedro ha estado diciendo que también dice que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre y que hemos sido renacidos y que tenemos una herencia y todas esas cosas hermosas que nos ha dicho Pedro. Pero como dice por ahí el tío Ben de Peter Parker, ¿quién vio la película sí, a ver, levanta la mano, por lo menos varios, de Spider-Man? Dijo, todo privilegio conlleva... un gran poder, bueno, ya le cambié. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, nosotros tal vez no tenemos el poder ese, pero tenemos privilegios. Y todo privilegio conlleva a una responsabilidad. Así es como la vida está formada de esa manera. Pocas personas son privilegiadas sin responsabilidades y cuando eso sucede, pues ya después sus privilegios se le quitan porque usaron mal sus privilegios. Y la Biblia nos enseña de tal manera que somos así amados por Dios, tenemos una identidad hermosa en Dios y por esa razón también tenemos responsabilidades. En el versículo 9 del capítulo 2 dice que la responsabilidad principal es hablar a la gente. Dice, 1 Pedro 2, donde dice, somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo querido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos la responsabilidad de hablar de Dios a las personas. Y luego nos enseña más cosas, que ahí yo ya no estuve, pero sé que Alfredo aquel y Alfredo, los dos se llaman Alfredos. Entonces Alfredo y Daniel Alfredo les hablaron acerca de las otras responsabilidades. Son responsabilidades en la sociedad. Ahí nos mencionaba que hay que someternos a toda autoridad y habla del gobierno y de todo eso. Y de pagar los impuestos, todo lo que no nos gusta. Ahí dice, ¿verdad? Que demos todo a lo que le tenemos que dar. Y luego la otra parte era que también en el trabajo también hay un orden ahí, porque dice, criados, estar sujetos a vuestros amos. Entonces ahí habla también de un orden, una responsabilidad de dar testimonio en la sociedad, ante el gobierno, y dar testimonio en el día a día, en el trabajo. Y la semana pasada veíamos el mismo orden, ¿con qué? En el matrimonio. Veíamos que también hay un orden ahí y también tenemos responsabilidades como varones, guiar a la familia, protegerla, tratar bien a la esposa, tratarla como vaso más frágil. Y las mujeres también tienen su responsabilidad, que es seguir la dirección del varón. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, Pedro, vamos a ver el versículo 8. Todo esto lo dije para ver el primer versículo primer palabra del versículo 8, aunque no vamos a ver palabra por palabra, pero dice 1 Pedro 3:8, inicia, finalmente, o sea, ¿significa que ya va a terminar la carta? No, porque son 5 capítulos, pero ese finalmente es hablando de la conducta en la sociedad, en el trabajo, en el matrimonio. Aquí Pedro dice, bueno, ya para concluir el asunto de la conducta, nos dice esto, finalmente, no importa ni dónde estemos, y le habla a todas personas, ser todos, si somos trabajadores o dueños de una empresa, en este tiempo criados o amos, si alguien es esposo o esposa, si somos hijos o padres, si somos reyes o gobernantes, o somos plebeyos o somos del vulgo, ¿verdad? Somos de la raza, no importa de qué seamos, dice Pedro aquí, finalmente ser todos de un mismo sentir. Hablemos entonces de la conducta que agrada a Dios. Dios quiere que no importa cuál sea nuestra posición, no importa cuál sea nuestro papel, nuestro trabajo, no importa el estatus que tengamos, si es alto o bajo, eso no importa. La Biblia nos dice que todos, independientemente de lo que seamos, debemos de buscar tener un mismo sentir. Un mismo sentir, ¿qué significa un mismo sentir? Bueno, en otras versiones se dice, vivan entonces todos ustedes en armonía. ¿Sí conectaste el...? Ay. Entonces, ser todos de un mismo sentir. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere
a que debemos de tener armonía unos con otros. Eso significa tener un mismo sentir, armonía. Y varias veces he dicho este ejemplo, pero siempre es bueno recordarlo porque tal vez para mí fue de mucha ayuda. Pero ¿qué es armonía? Algo armonioso. Pues es algo que suena bien. Y en este caso, la música es algo muy armonioso, ¿verdad? Música, armonía. Todas tienen un mismo sentir, todas las cuerdas, que es dar un buen sonido. En este caso, dar el tono de mi. Todas tienen ese sonido. En este caso, dar el tono de sol. Pero si a una cuerda se le ocurre, no, yo no tengo ganas de dar el tono de sol, doy otro tono y esta cuerda pues se pone diferente, entonces oye medio bien, pero después ya no se oye como sol, ya se puede escuchar mal. O si ponemos el mi así y hay una en mi, las demás no, pues ya no se oye bien, ya no tienen un mismo sentir, ya no tienen armonía. Ahora, es importante, porque eso nos ayuda también, es importante reconocer que es diferente la unidad y la uniformidad, porque las cuerdas son diferentes, cada una tiene su tono y su grosor y todo eso, son diferentes, no son iguales, pero tienen un mismo sentir, dar, en este caso, una tonalidad. Nosotros no somos iguales, somos de diferentes grosores también, como las cuerdas, unos más gruesos que otros, no, somos de diferentes formas, pero debemos de tener un mismo sentir. ¿Cuál es ese sentir? Glorificar a Dios. A eso se refiere la armonía. No es uniformidad. No se trata de que todos pensamos igual, nos vestimos igual, hacemos lo mismo y aquel que esté fuera ya es un hereje. No. Se trata más bien de, a pesar de nuestras diferencias, buscar un mismo sentir, que es, la Biblia nos ha llamado, dar testimonio y darle la gloria a Dios. Eso es lo que Pedro nos dice. No importa si aquí, no importa si en mi casa, por ejemplo, yo soy el que manda, porque todavía no tengo un hijo varón, ¿verdad? Todavía sigue siendo el rey. Pero aquí no, aquí soy un siervo, no importa. Yo en mi casa mando, pues sí, pero aquí no. Aquí todos somos iguales, en ese sentido, todos somos, y es lo que debemos de recordar también, un mismo sentir. Dice el versículo 8, compasivos. La siguiente palabra entonces es compasivos. ¿Qué significa ser alguien compasivo? Significa ser alguien que ayuda a los demás, que ayuda a los demás en su necesidad primordial, que en lugar de reírse de las tragedias de otros, lo que hace es ayudar. Eso es ser compasivo. Es diferente ser compasivo a tener lástima, porque mucha gente tal vez tiene lástima y dice, pobrecito, y ya. Pero ni siquiera le pide a Dios por esa persona, ni siquiera trata de, o pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? ¿Qué puedo hacer por ti? No, nada más dice, pobrecito, y ya. Tiene lástima, pero no tiene compasión. Y la Biblia nos llama a ser compasivos. Repito, la idea es ayudar a las personas en su necesidad, y en lugar de burlarse y de reírse. El mundo cada vez nos está enseñando a ser menos compasivos. Si ustedes ven los daños que hacen las redes sociales, hay muchos daños que hacen las redes sociales, y yo no digo que no te debemos de tener, yo tengo, pero hay que tener cuidado en cómo las usamos, porque eso que hacemos, que se le llama scroll, que es darle así, siguiente, se llama scrollear, nos hace menos compasivos, porque vemos un chiste, ay, nos da risa, y luego después vemos una noticia, que un niño fue atropellado por un carro y vemos y decimos, ay, pobre niño, pobre familia. Y luego el siguiente, otro chiste. Y se nos va la compasión. O sea, así se nos olvida. Entonces cambiamos y no se desarrolla una actitud de compasión por los demás. Porque en ese caso, esa forma de vida nos ha enseñado a no ser compasivos. Y a ver las cosas todo como muy externo. Entonces, ser compasivos es ayudar a los demás y no burlarnos de los demás. Dice también la palabra que hay que ser amorosos. Aquí lo dice claramente, amorosos. Ser del mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, amándoos fraternalmente. Este amor fraternal es un amor que se tiene con otras personas cuando hay algo que los vincula. El amor fraternal es el que se tiene, repito, cuando hay algo que los vincula. Por eso el amor ágape o el amor entre dos personas no es un amor fraternal, no se convierte hasta después de un tiempo, porque ya después los vincula
el matrimonio, la familia, los hijos, los planes. Pero cuando se conocen dos personas y empiezan a ser novios, no es un amor fraternal porque vienen de mundos diferentes y se conocen. Es un amor de otro tipo, pero no fraternal. Y cuando ya crecen o se conocen o hay algo que los vincula, tal vez la escuela, la iglesia, el trabajo, la familia, lo que sea, eso es amor fraternal. Y aquí la Biblia nos dice que nosotros deberíamos de tener un amor fraternal porque hay varias cosas que nos unen. En primer lugar, nos une la sangre de Cristo como hermanos, somos hijos del mismo Dios. Nos une eso y deberíamos de amarnos fraternalmente. Otro, nos une la comunidad, pues vivimos aquí, pero también nos une la iglesia, que eso es muy importante también. Y deberíamos de amarnos unos a otros. Y muchas veces es difícil aprender a amar como Dios quiere que amemos. Pero ¿saben qué es también difícil? Dejarnos amar como Dios quiere también que nos dejemos amar. Hay personas que nunca han aceptado una visita de parte de ningún hermano. Yo no lo tomo personal, de que mi visita mía no lo tomo personal. Son personas que no se dejan, pues. Dicen, no, a mí a mi casa no vengan. Bueno, te veo en otro lugar. No, tampoco, no quiero. Entonces, a veces que aunque quisiéramos promover el amor, el ambiente no nos deja o la otra persona no nos deja. Por eso hay que aprender a amarnos unos a otros y también a dejarnos amar por otras personas. Ser amorosos, amarnos fraternalmente. Siguiente, todavía estamos en el versículo 8. Misericordiosos. Ya estaba ahí, ¿verdad? Misericordioso. ¿Qué es alguien con misericordia? Alguien misericordioso. Jesús. Y si recordamos esta imagen, es una representación de Juan capítulo 8, cuando una mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio, dice así la Biblia. Y los hombres dijeron, Señor, la ley dice que tiene que morir, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué vas a hacer, Señor? Tiene que morir. Y es donde Jesús usa la frase típica y famosa y por muchos citados, que aunque ni saben que viene de Jesús, que dice, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Y dice la Biblia que todos empezaron, desde más viejos a más joven, a irse. Dijeron, no, pues yo no estoy libre de pecado. ¿Qué mostró Jesús ahí? Mostró misericordia. Repito, ¿qué es misericordia? Misericordia viene de dos palabras. Miseria, misere, y cordia. Y cordia viene del corazón. Entonces lo que significa, si lo tomamos etimológicamente, que es el significado de la raíz de las palabras, es amor a la ¿qué? A la miseria. Eso es amor a la miseria. ¿A quién le gustan las miserias? Pues a nadie nos gustan las miserias, ¿no? Pero no se refiere a las miserias de las cosas, sino a la miseria donde vive la gente. Esa es misericordia. La gente vive en miseria, espiritualmente hablando, ¿no? Y a veces socialmente hablando también. Hay personas que nadie se quiere juntar con ellas. Ahí es donde debería de entrar la misericordia. Amar a otros, tener misericordia. Y el mundo nos está enseñando cada vez más, o la vida nos enseña cada vez más a no tener misericordia, a no tener compasión de la gente. Y a veces somos muy críticos al hecho de, está así porque quiere. Tal vez en parte sí, pero no siempre. No siempre es el caso. Porque conocemos 2 o 3 personas que están así porque quieren, pensamos que todo el mundo está así porque quiere. No, hay que crecer en la misericordia. Jesús pudo haber dicho también eso. Esta mujer necesita o merece la condenación, la condenamos. Pero Él tuvo misericordia de esa mujer. Y hay que aprender también nosotros a crecer en la misericordia. Tener misericordia por los demás. Siguiente, algo que también nos falta. Bueno, yo digo que nos falta, pero luego a veces hablo con personas y me dicen, no hermano, no nos falta. Ya somos muy, amigables. Ahí está ya, ¿verdad? Sí hay personas que luego me dicen, no, aquí en esta iglesia no nos falta ser amigables, ya somos muy amigables. Pero bueno, yo lo veo, yo tengo otros datos, decía el presidente. Amigables. Deberíamos de crecer en esa área de ser amigables, de dar una sonrisa. A mí, yo ya lo he dicho muchas veces, me cuesta sonreír. Ayer
llegó a Visaya a nuestra casa, nos trajo unos presentes y me sorprendí por eso, pero yo pensé, sonríe Ubaldo. O sea, lo mío fue una sorpresa, así, ¿por qué me trajo esto? ¿No? Así, porque, o sea, porque me sacó de onda, como decimos. Porque no, sonríe, porque es algo bueno y es algo... Yo a veces soy como medio autista, ¿no? Me hablo a mí mismo. Tienes que sonreír porque es un presente. Ah, sonríe, ah, gracias. Y sí me agrada, sí me gusta y todo. Pero a veces mi primera impresión no es dar una buena cara. Y cuando saludo a veces también me cuesta decir, tienes que sonreír, porque, aunque nos cueste. Aprender a crecer en eso, en sonreír, en ser amigables, en tratar bien a las personas y no inmediatamente rechazarlos, ser amigables. Ahora, yo no soy muy dado a ver cómo crecen las iglesias porque a veces podemos caer en el tema del iglecrecimiento, se le llama, o iglecrecimiento, de ser muy pragmáticos y ver solamente las cosas que funcionan en el mundo y por eso usarlas, y no pensar en que es Dios el que puede levantar una iglesia. Pero hay estudios que nos dicen cómo hacer crecer tu iglesia, y de hecho hay algunos videos ahorita que están de moda que dicen, tienes que hacer la entrada más agradable a la vista, y ponen ahí a los más guapos al frente, ¿va? Para que reciban a la gente, o a las más guapas, y eso te va a ayudar y te va a servir y todo. Pero no se trata de eso, sino más bien de buscar en el poder de Dios, aunque sin dejar de ser amigables. Nos falta crecer en eso de ser amigables con otros. ¿Por qué? Aquí va a lo que iba. Sí es verdad que las iglesias crecen por dos razones. Una, por recomendación. Ya no crecen como antes, que íbamos, me tocó ir mucho tiempo casa por casa, a hablarle, oye, te invito a la iglesia, ven y todo. Ahorita ya muchas casas ni te reciben, o sea, ni te van a abrir, ya ni caso tiene andarte ya soleando. Pero bueno, esa es una forma, que antes funcionó mucho, ahora ya funciona por recomendación, te invito a mi iglesia, ven, y es un lugar pues, donde vas a aprender, ¿no? Agradable, donde te vas a encontrar gente amigable y todo eso. Eso es una. Y la otra es que crecen por la forma en que los recibimos. Porque muchos llegan y es que depende, es algo curioso porque depende mucho de cada personalidad. Hay gente que llega y dice, yo quiero llegar y que ni se den cuenta que llegué. Yo llego y me voy. Y hay otros que llegan y dicen, llegué y nadie me saludó ni se me acercaron. O sea, depende mucho y hay que como que tantear a la persona, no sé, ¿cómo te ves como tímido o te ves como muy alegre y saber llegar? Pero ser amigables. No tanto crecen por una buena predicación, que debería de ser, pero no tanto crecen por eso. Y ya una vez teniendo la gente, ahora sí preocupémonos por eso. Vamos a ver un pequeño video. Lo vamos a poner tal vez en 2 ocasiones para que se vea y tratar de entenderlo. Tratar de asimilarlo porque está dividido. Listo. Nuestra actitud en cómo recibir a la iglesia. Vean, somos como los de arriba, como los de abajo. Aquí estamos hablando de temas delicados. Está así porque quiere, como dije yo, está así porque quiere, no está siempre. No le hagan caso al nombre de esa iglesia. Nada, es cierto. Entonces, estamos así porque a veces batallamos en el aspecto de ser amigables. Otra, no vengativos. No ser vengativos, eso también es importante. Ahora, es bueno recordar el tiempo en el que Pedro le dice esto y a las personas. ¿En qué tiempo? Estaba iniciando la persecución contra los cristianos y estaba hablándole a gente que ya había sido expulsada de sus lugares. Y le dice, hermanos, no se estén peleando, sean compasivos, ámense, sean misericordiosos, sean amigables,
no sean vengativos, ¿verdad? No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino más bien por el contrario, bendigan sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. No vengativos. Esto que estamos viendo es entre los cristianos, pero también con los demás. O sea, aunque ellos habían sido atacados, ¿cuál es la responsabilidad de ellos? ¿Responder igual? No, más bien, por el contrario, como dice ahí, bendiciendo. No ser vengativos, sino bendiciendo. Ellos tenían razón para vengarse, porque los habían expulsado de sus tierras, habían sido personas que habían sido expulsados y denigrados en muchas maneras, y entonces, ¿qué era lo natural? Lo natural para ellos era vengarse, pero en lugar de vengarse, quisieron, o la Biblia dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. ¿Con qué actitud deberíamos de recibir incluso las quejas o las amenazas o las críticas de los que no creen en Dios? Dice ahí, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Y ahí está. Eso es lo que va en contra del mundo. ¿El mundo qué dice? O la gente, o la razón, ¿qué dice? Que te la hicieron, ahora que te la paguen. Si me la hacen, me la pagan, ¿verdad? O sea, me das una y yo te doy otra y más fuerte y con más intensidad para que tú ya entiendas que sí soy cristiano y todo, pero también, pues, también respondo, ¿no? También yo puedo defenderme. Aquí dice, si te hacen un mal, en lugar de responder con una maldición, bendice. Ahora, maldición depende mucho del área donde crecimos, pero allá en Saltillo, maldición es una, como aquí le llaman, leperada, ¿verdad? Es una mala palabra, una palabra altisonante, eso es maldición para nosotros. Pero maldición en el sentido bíblico es desearle un mal a la persona o hablar mal de la persona, mal decir a la persona, hablar mal de esa persona, eso es maldición. Tal vez yo con elegancia puedo maldecirle, puedo decirle eres un infatuado, insensato y usar palabras domingueras, ¿verdad? Y la gente, yo soy pensando que le están diciendo cosas bonitas. O sea, con elegancia puedo insultarlo y puedo maldecirlo, pero dice, no, en lugar de eso, habla, bendícelo. Deséale la bendición a Dios y a ellos por parte de Dios. Jesús lo dice, ¿no? En Mateo 5 dice que orad por los que los ultrajan y los persiguen. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora, ¿por qué razón? Versículos 9 al 12. Al final del 9 dice, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. ¿Por qué razón nosotros deberíamos de ser amigables, compasivos, amorosos, misericordiosos y no devolverle mal por mal a las personas? Porque nuestra vida es diferente. Nuestra vida es una vida para heredar bendición. Es una vida para que nosotros pudiéramos bendecir a los demás también. No es una vida para vivir así, para vivir en quejas, en calumnias, en malas palabras de otras personas, en pleitos, en divisiones, en envidias. No hemos sido llamados para vivir así. Dice versículo 10. Vean cómo dice el versículo 10. De ahí el canto que entonamos ahorita de vida abundante. ¿Qué dice el 10? Todos juntos dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Eso lo saca del Salmo 34. Pedro dice, y el salmista lo dijo, el que quiera amar la vida, yo creo que todos queremos amar la vida. ¿Quién quiere vivir por la vida todo amargado, triste, desconsolado, afligido, preocupado, angustiado y todo lo que termine en nada? Nadie quiere vivir así, a menos que tenga un problema por ahí, ¿verdad? Pero todos queremos amar la vida y ver días buenos. Todos queremos que nuestra vida sea una vida bendecida. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales, ¿no? Ni de la salud, nada más. Estoy hablando de, como dije en el canto, una bendición espiritual, familiar, social, quietud, paz, tranquilidad, alegría, gozo. Eso es lo que queremos. Bueno, la Biblia dice,
si tú quieres eso, el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si te maldicen, tú no respondas con una maldición, responde con una bendición. Refrena tu lengua del mal. La lengua es muy fácil de que sea suelta. Refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Apártate del mal y sigue el bien y haga el bien, dice. Busca la paz y sígala. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar la paz. Y a veces decimos, bueno, aquí está la paz y aquí está el problema. Me dicen una cosita y tenemos siempre esa posibilidad. ¿Qué hago? ¿Busco la paz o me quedo en el problema? Y curiosamente la Biblia usa la palabra buscar la paz, porque tal vez no está ahí. Tenemos que buscar y tratar de encontrar la manera para salirnos del problema, porque ahí si nos quedamos va a haber pleito. Entonces mejor busca la paz y sigue esa paz. No te quedes en el lugar donde hay problemas. Dice el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso, ¿por qué razón vivir con una conducta que a Dios le agrada? Porque así viviremos bajo la bendición de Dios. ¿Por qué digo esto? Versículo 12. Si queremos que Dios oiga nuestras oraciones, que Dios esté atento a nuestras oraciones y que haya una comunión con Él, también es necesario que nosotros vivamos en este mundo, como dice ahí, quieta y piadosamente. Versículos 13 al 15. Dice, ¿y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, o sea, no te dé temor por temor de ellos, sino ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Con qué propósito? A ver si podemos ver esto. El propósito es dar testimonio de nuestra nueva vida. Somos atacados, o eran atacados los cristianos en ese tiempo, y Pedro dice, no respondan así, más bien bendigan. ¿Y qué es lo que va a decir el mundo en general? Por eso puse aquí en el recuadro azul. Eso traerá preguntas de parte de la gente que no conoce la palabra de Dios ni las promesas de Dios. Y va a preguntar, oye, ¿por qué no te defiendes? ¿No escuchaste lo que te dijo? Sí, pero no me conviene seguir ese... No, defiéndete. ¿Por qué no engañas a tu pareja? ¿Por qué no eres infiel? Mira, ella está allá o él está allá y tú estás aquí y nadie te está viendo. ¿Por qué no lo engañas? Aprovecha la oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué no engañas a tu patrón? Mira, aquí está, róbale, fácil, llévatelo a tu casa. Ni se va a dar cuenta, tanto que hay aquí, ni cuenta se va a dar. ¿Por qué no mientes para salir de esta rápido? Aprovecha la situación. Bueno, yo creo que cuando dice la diapositiva estaba un poquito intenso, le puse ahí no seas menso. Pero es que así dice la gente. Oye, no seas menso, engaña, roba, o sea, aprovecha la oportunidad, defiéndete. Y si el cristiano busca cumplir la voluntad de Dios, la gente va a decir, a ver, ¿por qué no lo haces? A ver, dime por qué no te defendiste, por qué no robaste, por qué no engañaste, por qué no te aprovechaste de la situación, por qué si lo tenías ahí tan fácil, por qué mejor preferiste ser compasivo. Si tu enemigo te hizo esto, ¿y por qué no vas y lo pateas ya estando ahí en el suelo? Ya no se puede defender. ¿Por qué lo ayudaste? ¿Por qué fuiste compasivo? ¿Por qué amaste a esa persona? ¿Por qué fuiste misericordioso? ¿Por qué fuiste amable con él? ¿Por qué fuiste amigable? No tienes que hacer eso. ¿No ves todo lo que te ha hecho? Y la gente nos pregunta, y es cuando Pedro dice versículo 15. Llegamos al versículo 15. No tengas temor de ellos, dice aquí el versículo 14, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Porque tú le vas a responder, es que mi esperanza no está en este mundo. Mi confianza no está en que mi enemigo quede mal. Mi confianza no va a estar, ni mi quietud va a estar en que la persona sea engañada. Mi quietud está en Dios. Y entonces la gente te va a preguntar. Y la Biblia nos enseña, tienes que presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Pero esa defensa no debe de estar en el hecho de decir, ay, es que
En la iglesia predicaron de eso y el pastor dijo que tenemos que hacer así, inmensitos, y por eso no quise decir nada. No, no es algo que nosotros digamos. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí es que Dios me ha dado una nueva identidad. Es que ya soy su hijo, es que yo ya soy una nueva criatura. Yo ya no vivo para eso. Yo quiero ver días buenos y refrenar mi lengua del mal, y yo quiero vivir así. Por esa razón, porque tengo una esperanza en los cielos y no aquí. Versículos 16 y 17. Juntos leemos. Dice, teniendo buena conciencia, vamos a esperar, 1 Pedro 3, 16 y 17. Juntos. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La vida agradable a Dios en un ambiente hostil es una fuerte defensa de nuestra fe. Aquí Pedro dice, da defensa de lo que crees. Pero se trata de vivir con mansedumbre y con reverencia. ¿De qué nos sirve conocer mucho la Biblia si nos vengamos, si somos muy vengativos, muy orgullosos, no amamos a las personas, no somos amigables, no tenemos misericordia, no tenemos compasión, tratamos mal a los demás, pero conocemos mucho? ¿No? Porque ahí nuestra esperanza está en este mundo. Entonces nos habla más bien de que nuestra defensa de la fe va a estar cuando nuestra vida sea agradable a Dios. Siempre debemos estar preparados para dar una razón de por qué tenemos esa esperanza. Y deberíamos de hacerlo con mansedumbre, como veíamos aquí en Pedro 3:15, con respeto, dice aquí, reverencia, con una buena conciencia también, lo que dice el versículo 16, teniendo buena conciencia, porque ellos van a hablar mal de ustedes, y haciendo el bien. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y para terminar, solamente recalcar algo muy importante. La Biblia no nos enseña que debemos de tener buena conducta para ganarnos el cielo. Eso no nos enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque nadie es bueno. Nadie puede decir, yo nunca he pecado, yo soy aquí, nadie. Nadie cumple ese estándar. La Biblia no nos enseña que para poder encontrar el favor de Dios y que Dios nos escuche, nos tenga un rincón en el cielo, tienes que amar a tus amigos, bendecir, ser misericordioso, compasivo. No nos enseña eso. Más bien nos enseña que Dios pagó el precio por nuestros pecados por medio de Cristo, y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y tiene vida nueva. Y esa vida nueva, ¿cómo responde? Con una buena conducta. Pero es una respuesta a lo que Dios ha hecho en nosotros, y es algo natural, no es algo que se va a forzar. Aquí nadie va a forzar a nadie a decirle, oye, tienes que tener misericordia y compasivo, y si no, no. Tal vez Dios no está trabajando en su corazón, pero ya se enseñó la palabra de Dios. Entonces, no caigamos en el legalismo, que es lo que muchas personas luego caen en el legalismo, decir, no hombre, es que ahí me dicen que si no soy amigable, misericordioso, compasivo y esto, no voy a tener el cielo, no voy a tener vida eterna, y no me he ganado el cielo todavía. No se trata de eso, porque así no se puede ganar. No es así. Es una respuesta a lo que Dios hace en nosotros. Tenemos muchos privilegios y bendiciones como hijos de Dios. Seamos responsables delante de nuestro Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Ser responsables delante de Dios. Y vivir una vida como a Dios le agrada. Vamos a ponernos en pie para orar. Terminar, por favor. Y oramos a nuestro Dios. Señor, en esta hora, Padre, queremos pedir que nos ayudes a crecer en eso de ser compasivos, amigables, misericordiosos, de crecer en amor, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos reflejar tu carácter, Señor, a no ser vengativos, a bendecir, incluso cuando nos maldicen, Señor,
y a tener buena conciencia, Padre, y a poder responder ante esa esperanza. Que se vea que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la gloria. Y Señor, en tu mano nos ponemos, Padre. Ayúdanos a que esta iglesia sea una iglesia de bendición, una iglesia que refleje a Jesucristo. Y en el nombre de Él, Señor, pedimos que tu nombre sea exaltado y glorificado, Padre. Pedimos de tu ayuda para cumplirlo. Amén.